Les doy la bienvenida a todos. Esta es la quinta conferencia del ciclo El infinito en pie. 8 poemas de Góngora comentados. Hoy me toca a mí intervenir. Voy a pedirme a mí mismo brevedad. Así que, profesor Roses, intente ajustarse a los 30 minutos previstos. Voy a ver, no he tenido tiempo realmente de ensayar la lectura de la conferencia, pero supongo que sí, que más o menos serán unos 30 minutos. Tengo que empezar diciendo que una reflexión, y es sobre nuestra propia profesión. A mí me parece que nuestra profesión es extraña y a veces absurda, ¿no? Porque nos dedicamos al estudio de la literatura y en muchas ocasiones terminamos olvidando lo que ésta es. Confundimos la lectura con la erudición. Quien escribe un poema, independientemente de otras finalidades, sean estas buscadas o no buscadas, quiere que sea leído, sentido, quizá comprendido. Yo reconozco que es una noble tarea indagar sobre la génesis, la incardinación, la estructura, las formas, los significados y otras características que constituyen tanto el sustrato como el efecto de un poema. Pero muchas veces todas esas capas analíticas e interpretativas superpuestas modifican completamente el acercamiento del lector al poema, que es algo único, como sabemos, intransferible. No seré yo, que me dedico desde hace tiempo a todo esto, quien rechace la necesidad de una explicación minuciosa y razonada de los textos, pero es de reconocer que, como el amor, algunos de esos textos se gastan y se rompen de tanto usarlos. Fue Lorca quien dijo que a Góngora no había que leerlo, sino estudiarlo. La dificultad de su poesía ha determinado la necesidad de análisis anatómicos, casi microscópicos. Hemos aprendido mucho de ellos, aunque en el camino se haya quedado el propio corazón latente y luego inerte, para siempre, del poeta. O se haya olvidado esa primera emoción, ese arrebato, ese deslumbramiento que sentimos, suele coincidir con la juventud, pero no siempre, cuando leemos por vez primera a Pessoa, a Hernández o a Borges o a cualquiera de esos autores que nos golpean con el punch, la fuerza, el brío, la capacidad de atraernos y secuestrarnos para que mantengamos por siempre la noche del insomnio bajo el refugio de su casa de palabras. En la obra de Góngora hay textos soberbios, pero gastados por la labor continua del arado crítico sobre ellos. Representan su grandeza y su deformación. El soneto a Córdoba es uno de ellos. Elegí este texto por una o dos intuiciones sonoras. Plantearlas aquí no me llevaría más de 5 minutos, así que quizá me confundí. Ya no hay vuelta atrás. En cualquier caso, dado que yo mismo fui el que dije al diseñar este ciclo de conferencias que había que acercarse a los poemas mediante una actualización de la información sobre ellos y como un intento sin garantía de éxito de ofrecer nuevos resultados, pues no voy a tener más remedio que completar la media hora prevista recordando algunos puntos bien conocidos por mis colegas. Esto es inevitable en un poema como este. Lo hacemos todos, constantemente. Pero de este acarreo me salvará pensar que el receptor de este mensaje también es el alumno o el feliz enamorado de la poesía de Góngora. De modo que tras un repaso a los elementos esenciales del soneto, reservaré para el final mi modesta aportación. No esperen estrellas fulgurantes ni siquiera fuegos artificiales, eso lo adelanto. Vivimos en la aceptación de la decadencia y nos consuela un breve fulgor, solo un breve fulgor. Como un viejo bruñidor, intentaré sacar algún brillo nuevo de un soneto brillante desde su nacimiento, pero gastado por quienes nos dedicamos a estas cosas y hasta olvidamos y envidiamos que existe otra forma de leer, más placentera. Comencemos para viajar al origen por la lectura del poema. No es un ejercicio fácil, pues el recitado de este soneto, los actores de teatro clásico lo saben. El recitado de este soneto nos enfrenta, entre otras, a dos opciones. O se respetan las pausas
o se respetan las sinalefas. Voy a pedirles, si tienen el soneto delante o en una página aparte, en una pantalla aparte, que lo tengan pues ahí bien visible durante toda la conferencia. Como decía, o se respetan las pausas o se respetan las sinalefas. Un ejemplo claro, yo he oído muchas veces recitar y a prestigiosos poetas este soneto. Un ejemplo claro es el primer verso, que suele leerse así. Oh excelso muro, oh torres coronadas, lo que da un dodecasílabo. En otros sucede algo parecido, pero bueno, no voy a cansarles con estas cuestiones que siempre me han interesado. Voy a leer el soneto. Oh excelso muro, torres coronadas, de honor, de majestad, de gallardía. Oh gran río, gran rey de Andalucía, de arenas nobles, ya que no doradas. Oh fértil llano, oh sierras levantadas, que privilegia el cielo y dora el día. Oh siempre gloriosa patria mía, tanto por plumas cuanto por espadas. Si entre aquellas ruinas y despojos que enriquece genil y dauro baña, tu memoria no fue alimento mío, nunca merezcan mis ausentes ojos ver tu muro, tus torres y tu río, tu llano y sierra, oh patria, oh flor de España. Góngora escribió muchos sonetos y otros poemas contra ciudades como Madrid o Valladolid, pero también dedicó algunos de alabanza o elogio a ciertas ciudades. Casi todos ellos están ligados a un viaje. Esto puede parecer una obviedad, pero en literatura son frecuentes las recreaciones de una ciudad nunca vista o conocida presencialmente. Hay escritores que nunca pisaron la ciudad que levantaron en sus novelas. En la poesía de Don Luis, la aparición del tema urbano va a depender casi siempre de una experiencia directa ostentada en un viaje. Es lo que sucedió con sus dos desplazamientos a Granada. En 1585, por unos procesos que debía sostener ante la Real Chancillería, en 1586, por motivos de placer y deseo de conocer mejor la ciudad. Dicen los biógrafos, con permiso de Amelia de Paz. Del primero de ellos deriva este soneto, el viaje de 1585. Del segundo, el romance dedicado a Granada, que comienza Ilustre ciudad famosa. Por cierto, que existe cierto debate sobre si el romance es anterior al soneto. Esto lo propone Francisco García Lorca y creo que tergiversando una aseveración de Robert Jam, donde éste afirma que el soneto revela como un arrepentimiento de Góngora por su visita a Granada. Al hermano de Lorca, Francisco, esto le lleva a interpretar parte del soneto en función de la anterioridad del romance. Bien, recordemos por otro lado que los primeros sonetos satíricos contra la corte madrileña son de 1588, posteriores a este poema. Ejemplos, grandes más que elefantes y que abadas. Tengo, señora tela, gran mansilla, y duélete de esa puente, Manzanares. Luego la corte se traslada a Valladolid, como bien sabemos, de 1601 a 1606. Góngora escribe contra la ciudad en 1603 sonetos como, bueno, aparte de otras composiciones que no son sonetos, los sonetos Llegué a Valladolid, registré luego, Jura Pisuerga a fe de caballero, o que malquisto con esgueva quedo, vos sois Valladolid, vos sois el valle, Valladolid de lágrimas sois valle, y la plaza, un jardín fresco, los tablados, un soneto donde aparece al final un encomio de Granada. Durante un nuevo viaje a Madrid en 1609 y con la corte ya de vuelta escribe sonetos otra vez contra esa ciudad. Señora doña Puente segoviana, y de chinches y de mulas voy comido. Atención especial merece el soneto Nilo no sufre márgenes ni muros, fechado por Chacón en 1610, pero que debe de ser de 1609, según defiende, entre otras cosas porque en 1610 no hay ningún viaje documentado de Góngora a Madrid, según defiende Amelia de Paz, 1609. Es diferente al resto por su tono encomiástico. El soneto a Córdoba se inscribe, por tanto, en un corpus de obras que podríamos llamar de vituperio o alabanza de las ciudades. Como modelo de laus urbis, una modalidad clásica donde ya encontramos algunos de los tópicos empleados por Góngora, como modelo de laus urbis ha sido estudiado más o menos recientemente por Julio Alonso Asenjo en relación con varios textos anteriores. La Descriptio Cordubae, una obra de Jerónimo de Córdoba de la segunda mitad del siglo XV,
El razonamiento sobre la navegación del río Guadalquivir, de Fernán Pérez de Oliva, aquí está Pedro Ruiz, que ha trabajado ese texto, donde, atención, ahí ya detectamos la preeminencia del grupo fónico O y OR. Y por último, algunos poemas de Fernando de Herrera. Esas relaciones están trabajadas en ese artículo ya citado. Desde los primeros estudios sobre este soneto, se ha insistido en que quedarse en la templanza, el rigor y la perfección técnica del mismo y de otros similares a este es simplificar a Góngora. Basta comparar este mismo soneto, ¿no?, con la retórica más fría de un soneto posterior. Sacros, altos, dorados, chapiteles, de 1589, es el soneto dedicado a El Escorial. En cambio, aquí, en O excelso muro o Torres coronadas, encontramos ya lo personal e íntimo como fuente de inspiración y motor de la energía sentimental transmitida por el poema, como bien supo apreciar muy pronto el citado Francisco García Lorca. Tras las exclamaciones, el grado máximo de vinculación entre sujeto y objeto se muestra en el verso 7, con el sintagma patria mía, y en los tercetos es bien conocido lo que sucede. Jura no ver jamás la ciudad de Córdoba si no es cierto que, cuando se hallaba en Granada, no fue absolutamente fiel a su recuerdo. Una vez más es necesario recordar aquí que para sustentar tanto esta interpretación como la génesis e incluso el lugar donde se escribe el poema, hay que atender a dos palabras. Aquellas, dos palabras que están en los tercetos. Aquellas y ausentes. En el primer terceto se habla de Granada, bañada por el Genil y el Darro, si entre aquellas ruinas y despojos que enriquece Genil y Dauro baña, tu memoria no fue alimento mío. Perdón, ha saltado el teléfono. Como digo, se refiere a Granada, pero con cierta distancia, aquellas. En el segundo terceto se habla de Córdoba como todavía lejana, pues el sujeto califica sus ojos de ausentes, vamos a recordarlo. Nunca merezcan mis ausentes ojos ver tu muro, tus torres y tu río, tu llano y sierra, oh patria, oh flor de España. Entonces, esos dos adjetivos, hay un juego, por cierto, hay un juego ahí. Antes quería decir que ya Salcedo Coronel, de manera no explícita, advirtió ese juego entre el pasado y el futuro, tan característico del cierre del poema. García de Salcedo Coronel, para quien no lo sepa, era un comentarista del siglo XVII. Pues como digo, es cierto que Francisco García Lorca afirmó con claridad que el soneto fue escrito en el camino de vuelta de Granada a Córdoba, como determina el empleo de los adjetivos posesivos y calificativos ya citados, aquellas, ausentes. Por encima de estas consideraciones, habría que... yo ya he dado muchas vueltas a esto, muchas veces, porque claro, también existe la posibilidad de que Góngora no esté en el camino, dicen algunos que en Antequera, ¿no?, en el camino de vuelta de Granada a Córdoba, sino que una vez que haya llegado a Córdoba decida escribir este soneto y proyecte su experiencia situando al sujeto del poema en este lugar intermedio. Creo que no hay nada que pueda hacernos afirmar una cosa u otra. O sea, las dos posibilidades están ahí, está abierto esto, ¿no? Entonces, como decía, cerrando ya con el trabajo de Francisco García Lorca, quizás la mejor aportación de este crítico es la vinculación del soneto de Góngora con Miré los muros de la patria mía, de Quevedo, y con la canción del jinete, Córdoba lejana y sola, como bien saben, de su hermano Federico. El Góngora veinteañero ya es un prodigioso compositor verbal, como algunos raperos de hoy, no todos. No olvidemos que Cernuda, en su artículo sobre la poesía de Cervantes del año 1962, llegó a afirmar que, cito, el más ilustre sonetista de nuestra lengua era Don Luis. Y recordemos lo que dijo Borges sobre el soneto de 1632, que comienza menos solicitó veloz saeta y termina mal te perdonarán a ti las horas que limando están los días que royendo están los años. Como digo, dijo Borges que este sería el mejor soneto de Quevedo, si no fuera porque lo había escrito Góngora. El soneto a Córdoba es fiel a la tópica de la alabanza de ciudades. En primer lugar, lo vemos en los versos 1 y 2, o excelso muro, o torres coronadas de honor, de majestad, de gallardía.
se exaltan sus monumentos. El muro de Córdoba, las torres, las murallas de Córdoba, las torres del Alcázar y de lo que hoy llamamos Mezquita Catedral. Luego en los versos 3, 6 llega el encomio de su belleza natural. Oh gran río, gran rey de Andalucía, de arenas nobles, ya que no doradas. Con esa paronomasia río-rey y ese juego etimológico, pues como todos saben, el propio nombre en árabe significa río grande. Aquí hay que señalar también cierto contraste entre la horizontalidad, esto se ha dicho varias veces, de la silueta citadina, de lo que se llama skyline, ¿no? Y el río que la recorre junto a esa horizontalidad también reforzada por el llano de la campiña, mencionado luego, y frente a él la verticalidad del volumen de las sierras. Luego los versos 7 y 8 adelantan la palabra clave que aparecerá en el último verso y sirve de condensación a los 5 elementos anteriores. Patria. Todos esos 5 elementos se reúnen en uno, que sería patria. Y recogen, además, esos versos finales de los cuartetos, finalmente, el elogio de sus hombres ilustres. Los plumíferos, Séneca, Lucano, Averroes, Juan de Mena, podríamos seguir con otros del 16, y por otra parte el rey de espadas, Gonzalo Fernández de Córdoba, gran capitán. También este verso 8 remite al emblema de Córdoba que figura en su escudo, Corduba font Sophiae et domus militae, o como decía Juan de Mena, por cierto que la traducción actual es algo así como, recuerdo de memoria, casa de guerrera gente y de sabiduría clara fuente, manteniendo la rima. Pero como decía, también Juan de Mena en la estrofa 124 de su laberinto de fortuna, esto está acarreado siempre en todas las ediciones, habla de oh flor de saber y caballería. Flor, último sustantivo común del poema, de cuyas implicaciones poéticas ha escrito con la calidad a que nos tiene acostumbrados Nadine Lee. Estos versos finales del segundo cuarteto oponen también la espiritualidad histórica de la ciudad, lo que llamamos hoy patrimonio, a la materialidad de los edificios y accidentes geográficos. Es relevante la alabanza del río Guadalquivir, la alabanza al río Guadalquivir, pues como se ha dicho aquí previamente, el motivo acuático, eso se ha dicho en varias conferencias anteriores, el motivo acuático será esencial en Góngora, tanto en las soledades, como estudió bien Madoka Tanabe, como en otras composiciones suyas, sin olvidar el polifemo. El río es connotado positivamente en el caso de la poesía de glorificación de ciudades, o connotado negativamente, estoy diciendo algo muy obvio, que bueno, todos mis colegas conocen, pero aquí hay público diverso, digo que es connotado también negativamente en sus inolvidables burlas al Esgueva, al Pisuerga o al Manzanares. Frente a ellos, los ríos andaluces, Guadalquivir, Genil y Dauro, aparecerán siempre en clave encomiástica. Los ríos eran, por tanto, una clave de la relación de Don Luis con las ciudades y, bueno, y más importante, con su huida de las mismas. Otra cosa más, por lo que respecta al río. La tesis de Raymond Calcraft es que cuando Góngora escribe que el Guadalquivir es de arenas nobles, ya que no doradas, no se está refiriendo al Dauro granadino, sino al Tajo. Para este crítico, ello explica también el verso 6. Frente a los privilegios históricos de Toledo, la noción de los privilegios de clima de Córdoba. Está en el verso 6. Frente a los privilegios históricos de Toledo en el siglo XVI, el clima de Córdoba es un privilegio mayor. Hay que tener en cuenta, así lo interpreta Calcraft, hay que tener en cuenta que estos versos, el 5 y el 6, deben ser entendidos en relación vertical, algo que ya señaló Salcedo Coronel. Es decir, vamos a explicar esto. Dice, oh fértil llano, sierras levantadas, que privilegia el cielo y dora el día. Hay una relación vertical, o sea, el cielo, clima, privilegia el fértil llano, la campiña tan feraz, y el día dora las sierras levantadas. Primera parte del verso 5 con la primera parte del verso 6, segunda parte del verso 5 con la segunda parte del verso 6. Calcraft defiende la ironía del soneto frente a cierto carácter religioso que señalan R. O. Jones y Arthur Terry
en su estudio del poema, ¿no? Cuando comentan los tercetos, ven a Góngora como una especie de judío en Babilonia sin poder volver a Jerusalén. Y para ello aducen la concomitancia de la declaración de los tercetos, esa especie de juramento, con el libro de los Salmos, ¿no? Cuyo número 137 dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, mi diestra sea olvidada, mi lengua se apegue a mi paladar, si no me acordare de ti. Esta conexión intertextual se ha repetido en todas las ediciones, pese a la oposición manifiesta de Calcraft a esta interpretación de sus colegas británicos. Por cierto, otro crítico que ningunea a sus antecesores, olvidando que los estudios literarios deben ser conocimiento y reconocimiento. Y lo hace porque o bien cucharea, me encanta esa palabra, como dice mi mexicana favorita, Marta Lilia Tenorio, o bien cucharea, ¿no? Por no decir otra cosa, o bien desconoce absolutamente el artículo de Francisco García Lorca. De igual manera procede, aunque en este caso con ocultamiento evidente, una crítica que se llama Carmen Agulló, cuando sin citarlo sigue a García Lorca en su tesis de que el romance provoca la redacción del soneto. Algo similar sucede entre los eruditos cordobeses de la Real Academia de Córdoba, pues José María Ocaña, en un flojo artículo dedicado, entre otras distracciones, al soneto, afirma que fue José María Ortiz Juárez quien señaló la vinculación de los tercetos con los salmos. Bueno, Córdoba es grande, pero no el ombligo del mundo. Cambiando de enfoque, estilísticamente, el soneto, de esto hay muchísimo, ¿no? Ya fue analizado en pocas páginas, era la época en que se podía decir lo importante sin talar muchos árboles. Como digo, fue analizado en pocas páginas por Dámaso Alonso, quien señaló en él varios recursos que corresponden a la estructura del soneto petrarquista. Por ejemplo, el uso de las interjecciones que aparecen en los versos 1, 3, 5 y 7 en posición anafórica. Todo esto viene de Petrarca. Es decir, al principio de los mismos, las interjecciones o, todo el poema es un gran o, ¿no? Una gran admiración a la ciudad. Y también esa interjección es repetida a mitad de los versos 1 y 5. Y por supuesto, las interjecciones son reiteradas doblemente en el verso 14 y cierre del poema. Por otra parte están los paralelismos y correlaciones sintácticas, reforzadas en ocasiones por la simetría también del esquema rítmico de algunos versos, pero no me voy a detener en esto, ¿no? Por ejemplo, el 1 y el 4 son sáficos, bueno, hay versos melódicos, hay todo un estudio sobre este asunto que estaré. Más cosas. Bueno, es algo muy evidente, ¿no? No voy a detener a comentarlo, pero también la arquitectura misma del soneto, que es calificada de irreprochable por Francisco García Lorca y que es fundamental para ver cómo funcionan los versos bimembres y trimembres. Casi simétricamente, como demuestra Dámaso Alonso en esas breves páginas que le dedica al soneto en nunca olvidado estudios y ensayos gongorinos, ¿no? Como digo, estos versos bimembres y trimembres se combinan de forma más o menos simétrica en los cuartetos. Tampoco hay que olvidar, esto no se puede entender el poema sin señalar esto, algo que ya señaló Salcedo Coronel, García de Salcedo Coronel, la congeries. ¿Qué es esto? Es decir, la recolección de los 5 elementos esenciales aparecidos en los cuartetos en los 2 últimos versos del poema. A esos 5 elementos, ver tu muro, tus torres y tu río, tu llano y sierra, a esos 5 se les va a añadir otro elemento, el condensativo, patria, que ya había aparecido en el verso 7, pero aparece uno nuevo, es el nuevo y contundente flor, que es determinado por la palabra final del poema, el topónimo España, flor de España. Bueno, hasta aquí la actualización más o menos articulada y sucinta, quizá de una manera nueva según mis intereses. Ahora mis modestas aportaciones. Quienes me conocen saben hasta qué punto me conmueven la música, las matemáticas y el ajedrez. También, obviamente, la métrica, vinculada a lo sonoro. Esa disciplina imprescindible en los estudios literarios
que ha tenido que sufrir una injusta preterición al pagar las culpas de las exageraciones formalistas perpetradas hace más de medio siglo. El más completo estudio de la métrica del poema se debe a Antonio Quilis, quien, consciente de que todo poeta busca la comunicación de un contenido determinado a través de un marco de expresión adecuado, pues como digo, Quilis va más allá del análisis mecánico, que él mismo lo realiza, ¿no? En la primera parte del artículo, deteniéndose en cuestiones pues muy obvias, ¿no? De la métrica, categorías de la métrica como el cómputo silábico, la cuestión acentual, de pausa, el tono, el timbre. Bueno, pero luego aborda un comentario estilístico en el que propone un esquema comunicativo de 3 personas. La primera, el sujeto poético. La segunda, la ciudad de Córdoba. Y la tercera, la ciudad de Granada. Ello determina que las oraciones de los cuartetos no puedan ser calificadas de exclamativas. No son oraciones exclamativas, como la crítica repite hasta la saciedad, sino que serían enunciados vocativos, por su función apelativa, ya que están dirigidos a un tú. Frente a ellos, los tercetos, de mayor complejidad sintáctica, en casi todos los sonetos que se están viendo aquí hablamos de la sintaxis, obviamente, pues los tercetos están formados por frases declarativas. Entonces vamos a comprobar cómo la oposición versificatoria tradicional del soneto entre cuartetos y tercetos es también una contraposición sintáctica, lo vocativo frente a lo declarativo. Hasta donde llegan mis lecturas, tanto a todos los estudiosos del poema, que son muchos hasta nuestros días, como al propio Quilis, se le escapan algunos puntos de sutura, normal, a este soneto de Góngora tan destripado. Casi todos lo sabemos entre todos. Sin la destreza métrica de Góngora, este soneto no provocaría en nosotros el efecto que nos causa. Quede claro que no se trata tan solo de un efecto sonoro, sino de una compleja producción de música y significado, y de connotación poderosa más allá de esos conceptos. Tendemos a quedarnos en los aspectos más mecánicos de la rima, consonante o asonante, final o interna, pero el estudio de este componente de la métrica obedece a una categorización muy diversa. Hay muchas más posibilidades de análisis. Entre esas posibilidades estilísticas que nos ofrece el estudio de las coincidencias acústicas, se encuentra la relación entre estas y el valor semántico de las palabras que las contienen. No me estoy refiriendo ahora a lo que se ha llamado la calidad de las combinaciones. O sea, si la rima es gastada, ojos en ojos y ese tipo de cosas, suave, pluma, sumas o ese tipo de rimas gastadas. No me estoy refiriendo a si la rima, a las cuestiones morfológicas, si hay una rima por derivación morfológica. Me estoy refiriendo a otra cosa, ¿no? El valor semántico de las palabras que las contienen. O sea, que la rima no es solo un efecto sonoro, porque en el lenguaje poético al lector le llega simultáneamente el sonido y el sentido. Más allá de los esquemas o de los tipos, la semántica incrementa la información y el efecto de las palabras involucradas en ese prodigio que son las repeticiones sonoras, el prodigio de la poesía. Dos son las variantes principales de ese juego entre sonido y sentido. La analogía o el contraste. Voy a intentar explicarme. Una similitud sonora, o sea, una rima, puede acentuar un contraste. O por el contrario, puede reforzar una analogía semántica. Dos palabras que se parecen, ¿no? O pertenecen al mismo campo semántico o tienen una relación muy estrecha. Y esa relación es reforzada por la propia rima. Los emparejamientos fónicos contribuirían a la extensión de los procesos hermenéuticos y enriquecen, por tanto, la interpretación. En poemas extensos, como las soledades, la detección de este recurso puede dar lugar a resultados relevantes. Yo no me he dedicado a estudiarlo, pero hay todavía mucho que hacer sobre la métrica en las soledades. En el soneto que nos ocupa posee una importancia decisiva, que hasta donde yo sé aún no ha sido señalada. De los numerosos campos semánticos que se le ofrecen al poeta en el ámbito de la rima, Góngora elige los más convenientes para reforzar el sentido de su poema. Si en el soneto a Córdoba don Luis quiere enfatizar su relación afectiva con la ciudad, nada mejor que utilizar la rima para marcar esa vinculación semántica. Así, al sustantivo propio Andalucía
corresponde el adjetivo posesivo mía en los cuartetos. Andalucía, mía. Y al sustantivo común río, que no es otro que el Guadalquivir, debe corresponder, y así lo escribe Góngora, el adjetivo posesivo mío. Río mío. El sonido y la semántica trabajan en pareja como un equipo indestructible para consolidar la vinculación emocional que todo el soneto persigue y provoca. Segunda intuición. Uno de los apartados de la métrica menos atendidos es el que se refiere al concepto de timbre, que como sabemos es una de las cualidades esenciales del sonido articulado. Tiene que ver con el movimiento vibratorio, con los órganos articuladores de la fonación y con el tono. ¿Qué pasa en poesía? Pues que en poesía aparece vinculado al conjunto de armónicos y afecta notablemente a la percepción sonora del oyente o lector. Un músico del siglo XX, como Chambard, experimentó fortuna sobre este componente del sonido. Es más difícil encontrar en poesía estudios en profundidad sobre el timbre. Mucho en música, en poesía es más complicado. ¿Por qué? Porque no entran en juego el color o tono de los diferentes instrumentos de la orquesta, solo la voz. No obstante, nuestras cuerdas vocales constituyen ese instrumento diverso que modifica el sonido de cada vocal. Lo que nos interesa ahora no es tanto el fenómeno acústico o auditivo, sino la relación de los sonidos y concretamente el timbre de las vocales con las palabras del poema y los lugares de los acentos métricos. Consciente o inconscientemente, dicha vinculación funciona en la poesía de Góngora. Un ejemplo de la escasa atención prestada al timbre es que en el extenso tratado de métrica española de Domínguez Caparrós, solo las 2 páginas finales están dedicadas a lo que él llama páginas finales del tratado, otras manifestaciones de la eufonía en el verso. La mayoría de los fenómenos allí señalados se refiere a diversos artificios de la poesía cancioneril, el lexaprén, el macho-fembra y ese tipo de cosas antiguas. Bueno, de la Edad Media, vamos. Bueno, pese a ello, el arranque de ese breve apartado, otras manifestaciones de la eufonía en el verso, nos ofrece un ejemplo de la llamada instrumentación u orquestación verbal, que obviamente solo aparece de forma esporádica en un poema. Otro mago de esto es, como bien sabemos, Rubén Darío. Ya sabemos que Góngora era un maestro del sonido, por eso no nos extraña que esa única muestra que Domínguez Caparrós aduce corresponda a Don Luis, y como no podía ser de otro modo, a las soledades, aunque advierto que el Polifemo está lleno de estas armonías vocálicas o de orquestaciones o instrumentaciones verbales. El ejemplo es el siguiente. Si aurora no con rayos, sol con flores, negras pizarras entre blancos dedos, y ao, 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 el predominio en ellos de la vocal O en el primer verso y de la caída de los acentos en la misma vocal con un eje central en A, lo vemos en el primer verso, predominio de la O, eje central en A, y estamos pensando en palabras con su ictus, con su acento, con la sílaba en la que recae el acento. Como digo, eso más los acentos del segundo verso, que están organizados en una serie simétrica, E, A, E, una serie simétrica. Todo eso representa, para Domínguez Caparrós, un ejemplo máximo de armonía vocálica. Vayamos ahora a nuestro soneto. En relación con lo dicho anteriormente, Sánchez Robaina supo ver la preponderancia de un grupo fónico OR. Cuidado porque esto ya estaba, como digo, en Fernán Pérez de Oliva, apuntado. Un grupo fónico OR en relación con lo áureo en Góngora. Quisiera ir más allá. Las referencias culturales o naturales a Córdoba son las que son, o podrían ser otras. Sea como fuera, resulta sorprendente que esos 5 elementos, en sus sílabas acentuadas, contengan la serie completa del arco vocálico en orden casi descendente. Muro, torres, río, llano, sierra. U, O, I, A, E. En poesía, una de las reglas más fecundas es la que establece la fértil dinámica entre variedad y unidad. Variedad dentro de la unidad y unidad de la variedad. Este soneto también, en esto, es una demostración prodigiosa de lo que acabo de decir.
Si con frecuencia se ha dicho que las palabras patria o flor representan la totalidad, la unidad, atención, por cierto, a ese final del soneto con la preponderancia de la vocal abierta, a patria o flor de España. Como digo, sí, se ha dicho que las palabras patria o flor representan la totalidad, la unidad, la representación global de esa variada secuencia formada por el muro, por las torres, por el río, por el llano y por las sierras, por ese todo que llamamos Córdoba. Si eso es así, podemos afirmar, haya sido o no la intención de Góngora, que esa totalidad está también representada por este fenómeno de armonía donde entran en juego las 5 vocales de esa flor de España que es nuestro idioma, la casa que nos protege del frío. Muchas gracias. Bueno, como no hay presentador, solo querría decir que estoy abierto a cualquier pregunta que quieran formularme. Eso sí que no, ¿eh? Yo no puedo preguntarme a mí mismo. Ya sería un caso de disociación enfermizo. Bueno, en este caso quiero agradecerle al profesor Roses el no haberse pasado de los 30 minutos estipulados. Y aparte de eso, si alguien se anima a hacerme alguna pregunta. Pregunta Ulises. Solo quería preguntar si acaso no ve usted los versos 5 y 6 un quiasmo en vez de un paralelismo. Bueno, vamos a ver. Sobre estos dos versos hay bastante polémica. Por ejemplo, en el ciclo Góngora Vivo, que empezó en el año 2014 y terminó hace como unos 2 o 3 años, este poema fue elegido para su comentario nada más y nada menos que por Pablo García Baena, Jaime Siles y también Blanca Andreu. Concretamente, en el caso de García Baena, él defendía una interpretación, yo diría que religiosa, un poco extraña, porque hablaba de que lo de el privilegiar el cielo se refería, lo mezclaba precisamente con las sierras, por la relación de la sierra con el movimiento de los ermitaños, las ermitas y ese tipo de cosas. Yo lo veo bastante claro, o sea, no como quiasmo, sino todo lo contrario, o sea, por la relación vertical. ¿Por qué? Porque el cielo con la lluvia es el que hace fértil los campos, o sea, la campiña cordobesa, y las montañas son doradas por el sol. De hecho, si uno vive en Córdoba se da cuenta cómo el sol cae por esa zona, ¿no? de la sierra, de las montañas, más o menos por ahí. Entonces yo no interpretaría esto como un quiasmo, ¿no? O sea, el día dora el fértil llano y el cielo privilegia las sierras. La posibilidad de interpretación en ese sentido está abierta, pero me parece, ¿quién dijo lo de la navaja de Ockham? Me parece que fue Amelia de Paz. Me parece más sencillo entenderlo como lo entendió Salcedo Coronel y otros estudiosos posteriores, ¿no? En relación vertical, primera parte de cada verso, segunda parte de cada verso. Esa es mi opinión. Laura, puedes hablar cuando quieras. Sí. Quería preguntarte, ¿cómo ves la relación que hay entre sustantivo y adjetivo? Porque hay como una reducción hacia el final, no sé. Y además el adjetivo final es bastante importante. Sí, ¿Sí? sí. Creo que en este poema sucede lo mismo que sucede mientras por competir con tu cabello, cuando dice al final, más tú y ello juntamente, ¿no? O sea, hay un elemento que condensa todos los anteriores, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Y también es verdad que hay una reducción en cuanto a los adjetivos. Luego también se podría estudiar la posición de los adjetivos en los cuartetos. Ujú, Por ejemplo, antepuesto en el caso de Muro y pospuesto en el caso de Torres. claro. Eh, eh, ¿Qué más cosas? Lo mismo pasa manteniendo la simetría ya señalada entre el esquema rítmico del verso 1 y 5, y no solo eso, sino también, bueno, pues la repetición de las interjecciones en la misma posición, que son los dos bimembres. Pues lo mismo pasa con la anteposición de fértil y la posposición de levantadas, ¿no?
esto se puede, no sé si te refieres a eso, ¿no? Y luego, obviamente, hay un proceso de reducción progresivo porque al final no solamente se suprimen los adjetivos, sino que algunos de los elementos característicos de la ciudad son modificados por la variante de número, porque ya no aparece un muro, sino, perdón, no aparece las torres, perdón, no, me estoy liando, no aparece la sierra, sino la sierra, ¿vale? Claro. Es el único caso, creo, donde hay una variación morfológica de número, ¿no? Me parece que sí, sí. También Damaso Alonso habla, no, bueno, aquí se pueden decir muchísimas cosas de este poema, obviamente, pero habla también de otros juegos como en cuanto a la simetría del verso 1 con el 5, está incluso en la repetición de la vibrante múltiple de las palabras torres y sierras. Supongo que se ve, ¿no? Sí, sí, sí. Se ve. Y Dora. Sí. No sé si he contestado a tu Sí, sí, pregunta. sí. Era más Dices, bien, sí, para dime. reflexionar sobre otras cosas que pueden ser, el, así pueden conectarse con posición, sonido, y, y tú comentabas lo de la que aparece también en ausentes, o sea que hay, comentabas del último terceto con presencia de la, y entonces, bueno, jugar con sonidos, posiciones para, bueno, Sí, profundizar. Muy bonito lo de que sí. dijiste. También Bueno, sobre el Mía. bonito pero inútil. Con esto no No, podemos ¿por curar qué? las enfermedades, pero No, no podemos curarnos un faltaría poco. más. No faltaría más. Sí. Estefanía Afectivo y Cabello fólico. dice en el chat que me da las gracias y habla de a María Victoria Atencia también le llega este poema por Pablo García Baena, quien, como han mencionado, lo amaba con religiosidad incluida. Atencia le hizo un poema al soneto, lo tituló Ausentes ojos, de su libro Compás Binario, 1979. Os lo recomiendo. Sí, sería interesante seguirle el rastro al soneto, ¿no? En sus múltiples imitaciones posteriores. No sé si hay alguna pregunta más. Felicitaciones en primer lugar por todo, por el cúmulo de novedades, ¿no? Porque que es muy difícil acercarse a un poema tan trillado como este, ¿no? Pero cuando has empezado a hacer el pequeño repaso de los que te han precedido, sobre todo ese artículo en el que se habla del manuscrito salmantino y luego del discurso de las navegaciones de Guadalquivir de Fernán Pérez de Oliva, a mí me ha sorprendido siempre, y creo que esto no lo ha dicho nadie, y te lo regalo si puede tener algún valor a la hora del trabajo, ¿no? Porque Gracias, creo gracias. que además está muy entroncado con esa cadena que nos lleva a Fernán Pérez de Oliva, Sí, voy a el hecho aprovechar. de que al ser el soneto una descriptio urbis en miniatura, porque al fin de cuentas lo es, está todo lo necesario de la descriptio urbis, pero de forma muy impresionista, ¿no? Con pequeños trazos, no tiene ese desarrollo de una descriptio urbis. El canto primero de la Austriada de Juan Rufo. O sea, yo creo que Juan Rufo en el canto primero de la Austriada del año 1584, por eso me parece muy cercano a Pérez de Oliva, considerando además que es el único libro donde yo creo que estuvieron cerca Cervantes y Góngora, porque están en los paratextos de la Austriada. Hay un paratexto de Góngora, evidentemente leyó la Austriada, o si no leyó la Austriada, cabe pensar que el primer canto se lo leería, al menos, no se cansaría si no se la leyó entera, ¿no? El primer canto de la Austriada es una descripción de Córdoba, donde yo creo que hay muchos términos comunes a este soneto y una serie de características. Yo no digo que lo haya reciclado ni que lo esté plagiando, pero me sorprende mucho que cuando se habla de Pérez de Oliva o del manuscrito salmantino, creo que nadie ha reparado en ese primer canto de la Austriada. Sería cuestión de hacer un cotejo y ver si son disquisiciones mías que no conducen a nada o si realmente lo que hay es una esencialización, una miniaturización de la descripción urbis del canto 1. A lo mejor no, Sí, pero bueno, sería cuestión de... en qué parte del canto uno? Porque recuerdo perfectamente el Muy comienzo al donde describe a principio, Chile, muy al describe, principio, pero describe a Chile, claro. Eh, por,
porque las austriadas las editamos allí en Pavía, en el pueblo de Pavía, Esther Chiquetti y yo, y recuerdo Perdón, la trabajar esto austriada, con no, ella. perdón, me estaba confundiendo con la araucana. Me he liado. La Claro, austriada, claro. No, la no, austriada la de araucana, Rufo, vale. ¿no? La La austriada de austriada, Rufo. de Rufo, Sí, sí. pues yo te diría que las primeras 5 o 6 octavas, y es prácticamente el arranque del poema. Por eso Vale. cabe pensar que, hombre, por poco que leas la austriada, el primer canto te lo lees, aunque luego abandones. Y si Góngora encima le dedica a Rufo un soneto pórtico, laudatorio, y también Cervantes. Cervantes estaba más justificado porque compartieron armas en Lepanto, pero Góngora no tanto, simplemente la proximidad de la ciudad y la amistad que tuvieran en la ciudad. Siempre me ha parecido, bueno, siempre no, cuando me puse a trabajar la austriada, ¿no? Cuando tuvimos que editar la austriada, no una miniatura, pero sí algo que Góngora ha cogido de la austriada, de esa Descriptio Urbis. A lo mejor no se parece nada, es cuestión de que alguien lo valore y vea si realmente hay deuda o no hay deuda. Simplemente era esta pequeña notilla y por eso decía que te la regalaba, porque a lo mejor no va a ningún sitio, ¿eh? A lo mejor no va a ningún sitio. Pues lo voy a mirar y gracias por el regalo para que haya algo más nuevo aparte de estas observaciones métricas que yo he compartido con ustedes al final de la conferencia. Había pedido la palabra, gracias entonces, Rafael. Había pedido también la palabra Manolo Marcos. Bueno, acabo de ver que tienes un mensaje en el chat. Estupendo, Joaquín. Me interesa particularmente el entorno histórico del escritor. En el caso de Góngora, me gustaría saber hasta qué punto podría haber prestigiado a Góngora la escritura de este soneto o si lo hizo sin ningún interés añadido. Bueno, era un joven, ¿no? Y todo joven busca cierto prestigio, ¿no? Entre sus congéneres. Y por otra parte, sí hay una teoría, y es que quizá en su... Bueno, la teoría que tiene que ver con que el romance ilustre ciudad famosa sea anterior al soneto, ¿no? Entonces hay quien afirma que al haber sido recriminado por sus compatriotas o coterráneos por haber hecho ese elogio de Granada, pues él se creyó en la obligación con cierto arrepentimiento, como dice Robert Jan, de escribir este soneto para demostrar hasta qué punto amaba a Córdoba, ¿no? Estamos otra vez ante un soneto amoroso, como los comentados anteriormente, pero bueno, es otro tipo de amor distinto. No sé si he contestado a tu pregunta convenientemente, Manolo. Espero que sí. Bueno, se podría decir algo más sobre esto. Amelia ha solicitado la palabra. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Encantado de verte otra vez y de escucharte. Bueno, has dicho muchísimas cosas y me he tenido que contener para no levantar la mano mucho antes de lo que lo he hecho. Pero es que creo que podríamos estar toda la noche hablando de este soneto y muchos días más. De hecho, para mí tan interesante como el soneto en sí es toda la tradición que ha desencadenado y especialmente toda la densidad que tiene el poema, especialmente para un cordobés, ¿no? O, en fin, para cualquier lector atento como tú lo eres. En cuanto a la fecha de composición, muy dudoso que sea del año 85, de 1585. ¿El soneto? ¿Dices el soneto? El soneto, sí, el soneto. Muy dudoso. Ese año es muy especial en la vida de Góngora, porque es el año en que en febrero entra en el Cabildo, y en el Cabildo tenían la obligación de la residencia, que consistía en que durante 6 meses no se podían desplazar. Es decir, suponiendo que el soneto no esté hecho en Córdoba, que yo lo dudo, yo creo que puede ser un ejercicio escolar, incluso muy anterior al año 85, y todo el análisis que estás haciendo revela pues el maravilloso poeta que es Góngora, sí, pero para Góngora esto no tiene ningún mérito, es decir, es un ejercicio bastante fácil de correlaciones, por mucho que le saquemos el jugo, ¿no? Pues yo creo que incluso podría ser antes del año 85. El año 85 es difícil que sea el año del poema porque Góngora tuvo que estar desde febrero durante 6 meses sin moverse de Córdoba. Si suponemos que no lo ha hecho en Córdoba, difícilmente será de ese año.
Después, a partir de octubre, te estoy hablando de memoria, pero a partir de octubre está documentado Góngora por documentos notariales en Córdoba. De modo que si ha ido a Granada, pues a lo mejor fue no en primavera como pensaba Jams, en primavera no se puede mover de Córdoba, sino en todo caso en septiembre. Y el soneto parece que da a entender como una estancia más larga en Granada, que un viaje puntual de estos que se podían hacer en un par de días y volver. Es mentira, aunque se lee en muchos sitios, que Góngora estuviera gestionando nada en la Chancillería en ese momento de Granada. O al menos es mentira que esté documentado. Pero se dice incluso, Amelia, se dice incluso que en algún sitio he leído que estuvo allí por razones de estudios. O sea, cosa que sí, es más disparatada aún. Eso lo dice Artigas, pero porque pone estos poemas en relación con el romance de Tenemos un doctorando, que es un vejamen, como recuerdas, en la Universidad de Granada, y entonces conjetura Artigas que a lo mejor estudió, incluso se doctoró en Granada, y hace el romance anterior a la fecha que le da Chacón, y por tanto lo sitúa todos en torno al año 86. Con Artigas lo único en que estoy de acuerdo es que probablemente los poemas se deban a un único viaje, si es que hay tal viaje como detonador de los poemas. Es decir, yo pienso que este soneto perfectamente puede estar escrito en Córdoba como un ejercicio escolar jesuítico anterior al año 85, y si hubo una experiencia de Granada anterior a esa fecha, en Góngora puede haber sido en los años en que vino de Salamanca y todavía no se había hecho racionero, es decir, en los primeros años 80, entre el 81 y el 85, es cuando puede a lo mejor haber tenido una estancia un poquito más larga en Granada. Te estoy hablando, por supuesto, sin documentos. Lo que sí es cierto es que no está atestiguado que fuera a la Chancillería ni en el año 85 ni en el año 86, ni a la Chancillería ni a Granada, es decir, no hay ningún documento. Es solamente o sea que el romance tampoco sería de 1586. Eso no lo sé, puede serlo. El año 86 Góngora sí está un poquito ya más libre porque ya no tiene la obligación de la residencia. No me consta que del Cabildo lo enviaran a nada en el año 86 a Granada, pero bueno, puede haber sido un viaje particular. En todo caso, el año 85 difícilmente, por lo que te digo, la mayor parte del año él estuvo sujeto a Córdoba por la obligación de la residencia en el Cabildo. Y no sé qué te iba a decir, se me ha ido otra cosa que te iba a decir. Ah, bueno, eso, que es mentira lo de que se sepa que hay un documento en la Chancillería en esos años. Eso no es así. Es una petición de principio, realmente. Como Chacón fecha el poema en el año 85, pues se piensa que Góngora estuvo en Granada en el año 85 resolviendo algún asunto. Vale. Antes sí, en los años tempranos 80, sí hay poderes al procurador que el Cabildo tenía en Granada para gestiones del tío, de don Francisco de Góngora. Eso sí lo hay, pero un poquito antes que el poema. Es decir, Góngora puede haber estado en Granada antes del año 85, pero dónde escribiera el poema, pues no tengo ni idea, y perfectamente puede haberlo hecho sin pasar por Granada. Puede ser un ejercicio literario. Y sin estar de camino de vuelta, ¿no? Pues porque todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Está por lo de aquellas y ausentes, ¿no? Sí. Bueno, yo lo he sugerido también, pero claro, en cuanto a fechas, claro, nadie mejor que tú para que has trabajado con todos estos documentos de hace tantos años, ¿no? Se ha llegado al disparate de decir, como bien sabes, que estaba hecho en el camino, sí, y que en Córdoba poco menos que lo estaban esperando a Góngora para echarle la bronca por no haber cantado a Córdoba y haber cantado a Granada. Y hay que decir incluso que en Antequera, posiblemente en Antequera, no sé si es Orozco, sí. No sé quién. Yo creo que estos son lecturas románticas en las que pues necesitamos proyectar una vivencia personal de Góngora en el poema, cuando yo creo que aquí puede haber un ejercicio, eso de laus urbis, de elogio a la ciudad, que le pueden haber encargado a Góngora en el colegio, donde equipare a su tierra, a su patria, con Granada, porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que destaca de Granada y de Córdoba? Los 4 tópicos, ¿no? Las ruinas, esa lectura arqueológica que hace de Granada también en el soneto, en el romance, en Ilustre Ciudad Famosa, con muchísima más extensión. Ruinas y despojos, eso es Granada. Y Córdoba, pues los 4 tópicos evidentes de cualquier poema de esta naturaleza. Por otra parte, y antes de que se me olvide, con respecto a lo de Jerónimo, es decir, lo de ese manuscrito de Salamanca, es un solemne disparate también,
pensar que esa pueda ser una fuente del poema Lo de de Góngora. Alonso, ¿no? Lo de Julio Alonso Asenjo, ¿te refieres? Sí, sí. Vamos, es Sí. un delirio auténtico. Pintar a Góngora en Salamanca, deshojándose en un manuscrito del siglo XV en letra uncial, que estaba entonces en el colegio trilingüe y que don Manuel Nieto descubre en el siglo XX porque está hojeando unos catálogos. Y encima está en latín, don Manuel lo traduce al castellano libremente y resulta que hay estilemas gongorinos en Jerónimo. Por otra parte, la propia atribución a Jerónimo es una conjetura de Nieto cumplido. Ya. Además se dice que como que Góngora estaba leyendo a ese Jerónimo en Salamanca, que ni es Jerónimo ni es nadie, es quien sea, ¿no? Porque lo de Jerónimo es una atribución. Porque resulta que Jerónimo es canónigo, dice el autor de ese artículo. Y Sí, claro, sí, sí, Góngora iba a ser racionero. Bueno, canónigo de San Hipólito, para empezar, el tal Jerónimo, no de la Catedral de Córdoba. Vamos, es un ejemplo de libro del delirio que conocemos todos que se está haciendo en el rastreo de fuentes gongorinas y no solo de Góngora. Pero concretamente ese ejemplo de Jerónimo da un poco la medida de dónde estamos. Bien, pues lo voy a En este anotar todo terreno. para la versión escrita cuando esto se publique, lo voy a anotar, tanto lo de la datación, ¿no? Que, bueno, los El argumentos texto son bastante... de Jerónimo, de quien sea, es una preciosidad, es una belleza Sí. auténtica, es una descripción de Córdoba maravillosa. Y efectivamente entra dentro del género, de ese género pues tan trillado, ¿no? De la descripción de la patria. Pero de eso a ponerlo en relación con Góngora, pues Góngora no estaba de parranda en Salamanca. Ahora resulta que estaba leyendo, descifrando manuscritos del siglo XV. Ya. Venga, por favor. Ya está bien, ¿no? Ya está bien. Bueno, y había más, te has dicho que has estado a punto de interrumpir varias veces. ¿Tienes más cosas? No, de ¿Ahí interrumpir. anotado? No, se me ocurren muchas cosas, claro, cómo no, con este poema tan bellísimo, ¿no? Por dos o Incluso, tres claro, cosas que ya has muy dicho, mezcladas, propones incluso que sea anterior, porque 2 o 3 veces has dicho que podría ser pero igual. esto nunca me atrevería a decirlo por escrito, esto lo digo ahora aquí que no nos oye nadie, pero por escrito jamás, sin un fundamento diría una cosa así, es simplemente pues una intuición y con las intuiciones no se va a ninguna parte, es decir, hay que fundarlas y hay que demostrarlas. Este soneto, pues dentro de su hermosura es un soneto, yo creo que sí, que es temprano, ya digo, dudo que sea del año 85, pero creo que sí, que es un soneto temprano por lo escolar y como lo convencional y lo académico. Esto demuestra un niño muy bien educado que se sabe sus... Sí, claro que sí, ¿no? Muy dentro de los cánones que hace el elogio de la patria, ¿cómo no lo iba a hacer? ¿Cómo no iba a estar Góngora a gusto en su patria? Y con buen oído, ¿eh? Muy aplicado y con buen oído. Con excelente oído, claro que sí. Sí. Este es el Góngora que después llega a hacerlo. Y te decía que, claro, ya la lectura del soneto está también muy mezclada de experiencias personales, de vivencias, estando en Córdoba con esa lauda del soneto ahí en el río, ¿no? El ver lo que significa para los propios cordobeses. Recuerdo una vez paseando por esa zona de Córdoba, recuerdo ver a un abuelo de espaldas a la lauda y a sus 3 niños de frente mirando hacia el soneto y el abuelo recitando de memoria el poema y los niños comprobando a ver si se equivocaba. Bueno, todo eso también es historia de Córdoba, claro. Historia de lo que fue este poema, que por cierto fue la Academia de Córdoba, como sabes. Sí, en el año 27, sí. En 1927. ¿Quién puso el soneto? Sí. Y la placa en Trasierra, de paso, haciéndolo vicario de Trasierra. De Trasierra no hablemos porque ya sabemos que eso es falso. Eso es otra mentira, como tantas otras, ¿no? La Vuelta de Don Marcos y todo esto, ¿no? Pero de Trasierra todavía habría que escribir el artículo, ¿no? Porque yo sé que tú has escrito el de la Vuelta de Don Marcos y otros, pero de Trasierra todavía, además, como tú le digas a lo de la asociación de vecinos que se llama Luis de Góngora de Trasierra, que eso no es verdad, que allí que él no fue nunca vicario de Trasierra, pues les das un sofocón. Pero en algún momento habrá que la Huerta de Don Marcos fue divertido el acto que hicieron los académicos en el año 27 porque se fueron a leer el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento del Cabildo, ¿eh? Eso es entusiasmo. Pero la fuerza con la que se celebró a Góngora en Córdoba
el impulso, el amor, el cariño, eso no se hizo en ninguna parte. Sevilla se ha llevado, claro, Sí, la palma, ¿no? pero hubo homenajes también en Murcia, en Tenerife. Siempre se Sí, piensa que es 16 y 16 de diciembre en Sevilla, pero hubo homenajes en los Madrid. hubo, claro, en otros sitios, pero el impulso que en Córdoba se desplegó para celebrar a Góngora fue una cosa impresionante, verdaderamente es digno de estudio. Hay como 100 páginas y pico en el boletín que la Academia sacó en el año 27 explicando cómo fue todo. Concretamente lo del soneto, digo, el poner el soneto a Córdoba en el río fue porque Ovejero, Andrés Ovejero, el catedrático de arte de aquí de Madrid, dio un ciclo de conferencias sobre Góngora y la literatura hispanoamericana, como sabes. Y en una de ellas hizo la mención a las estancias de la comedia que te encuentras en cualquier calle de Florencia, en homenaje, ¿no?, a Dante, y que como Córdoba no tenía Claro. ningún verso de Góngora por las calles, ¿no? Y a raíz de ahí se hizo una suscripción popular para poner la placa del soneto. Bueno, no vamos a ponernos melancólicos. Tú ya sabes que escribiste un artículo sobre el censo de 1600, ¿era 6, 7? Y sabemos perfectamente la casa donde vivió con su hermano, y ahí hay una churrería. Y esto y esto pues está en YouTube, se ha publicado, pero bueno, si no vamos a hablar ahora de política cultural porque nos podemos poner bastante tristes. No sé si quieres añadir algo más. Hay algunos comentarios en el chat. Ulises Bravo dice: quizá la lectura del poema como ejercicio escolar y Laus Urbis escrito en Córdoba pueda verse incluso en la gradación, digamos, de lo íntimo a lo externo, si pensamos que del muro se pasa a las torres, de las torres al río, del río al llano, etcétera, como si la energía fuera de adentro hacia afuera. Bueno, no sé hasta qué punto se puede sostener eso, ya que está el muro, están las torres, que son las torres del Alcázar, la torre, la misma torre de la catedral, pero claro, el río está fuera, ¿no? El río y el llano están fuera, no sé si puedo adentro hacia afuera, claro, de adentro hacia afuera, vale. Pues no sé, habría que pensarlo también, lo anoto. No sé si me lo regalas o no, pero lo voy a anotar. Bueno, Lázaro Tello también agradece la conferencia. ¿Y cuál sería la lectura de Tu memoria no fue alimento mío? Bueno, creo que es bastante fácil, ¿no? Memoria en el sentido, si buscamos en Covarrubias, la primera acepción remite al latín y es recuerdo, ¿no? El recuerdo de Córdoba ha sido nutricio, ¿no? Ha sido como un alimento para él mientras ha estado en Granada. Estuviera o no estuviera en Granada, o solo fuera un ejercicio retórico, como acaba de decirnos Amelia de Paz. ¿Podría profundizar en la metáfora de la memoria con el alimento? En las soledades se dice cuya memoria es buitre en las soledades, buitre de pesares. Lo que sí es cierto es que en el romance de 1586, si es que es de 1586, Ilustre, Ciudad Famosa, sí aparece también la misma expresión, pero no el sustantivo, sino el verbo, alimentar, o sea, alimentarse de algo cultural, ¿no? O de algo abstracto, ¿no? Como puede ser una ciudad, ¿no? No sé, metáfora de la memoria en relación con el alimento, no sé. Claro, el recuerdo, la memoria es un alimento, somos lo que recordamos, ¿no? O como decía Borges, tiempo es la materia de la que estoy hecho, y el tiempo tiene que ver con el recuerdo y con la memoria, ¿no? No sé, creo que esto es una constante antropológica. Amelia, siempre un deleite escucharte. Margarita Tenorio, lo mismo digo. Bueno, más preguntas. Llevamos ya un poco más de una hora y supongo que no habrá más preguntas, ¿no? Bueno, pues en ese caso vamos a despedirnos. Les recuerdo que la próxima conferencia será también sobre un soneto, pero este soneto no es del corpus tradicional de sonetos de Góngora, sino que está incluido en una comedia suya, en las firmezas de Isabela. La profesora que impartirá la conferencia a la misma hora, este jueves, a las 7:30, será Laura Dolfi. Así que les emplazo a todos para esa fecha y a esa hora. Muchas gracias por su atención y por sus comentarios.